Bueno, son las 18:56. A veces llegan estas noticias, ¿no? Donde de alguna manera la información empieza a ser confusa, pero certera. En este caso, falleció Taida, que es todavía en el recuerdo de sus padres, la hija de David Lebón. Vivía en Nueva York. Esto sucedió eh, hace poquito y están ahora confirmándolo. No se conoce todavía el motivo del deceso. Eh, pero bueno, pronto se irá conociendo más información. Lo importante es ir siguiendo de cerca qué es lo que venía pasando y bueno, de alguna manera acompañar a la familia allí. Eh, También las noticias se están dando cuenta que ella estaba en transición, había nacido como varón cis y estaba realizando todo su cambio, su transición, una identidad de género, con una atracción sexual en la pansexualidad, en fin, datos que habría que ver si tienen de alguna manera relación con el fallecimiento, pero bueno, está surgiendo ahí por todos los medios esta confirmación hoy 14 de octubre. Que le quiero mandar un saludo especial a mi hermana Carla que está cumpliendo años y ya le quiero dar la bienvenida también. Y si tenés por ahí, Clau, unos aplausos porque él es dramaturgo, él es director, es productor, tiene una sala y hace 26 años y eso no es tan común. O es un privilegio y una responsabilidad que tienen, ahí va, que tienen algunos pocos en nuestro país. Estoy hablando de Martín Barreiro. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, acá medio sorprendido, ¿no? Porque cuando hacemos el programa tenemos ahí como las noticias abiertas y empezó a surgir por todos lados esto que comentaba recién. Pero bien, muy bien. Eh, Vos estás muy atareado por lo pronto, Sí, sí, por suerte, ¿viste? por Después suerte, de, ¿no? y después de un año y medio de estar encerrados y un poquito inactivos, y bueno, sí, se volvió a abrir la sala, al menos estamos con un espectáculo al aire libre, todavía la sala real no la hemos habilitado, pero hacerlo dentro de poco. Eh, Estamos hablando de la sala del Teatro del Convento que queda. Nosotros ya tuvimos una de nuestras primeras notas, fuiste vos, Martín, pero lo vamos a recordar. La sala del Teatro del Convento que queda justamente en el convento grande de San Ramón Nonato. Esto es en pleno microcentro porteño, enfrente del Banco Central, en el medio de las torres grises y de los edificios. Está allí en un pulmón, gran pulmón de manzana, una propiedad, me salieron, ¿cómo es? Monumento, es un monumento Eso, histórico. un monumento del año 1600 y allí funciona hace 26 años tu sala. Y estás haciendo un espectáculo que justamente es al aire libre en ese jardín, porque cuando uno entra, lo primero que accede es al gran jardín interno que hay. Sí, ahí mismo estamos haciendo una performance, está un poquito inspirado en este trabajo en los textos de Shakespeare. De hecho, se llama Shakespeare la performance. Y, bueno, un- digamos, es un poquito una osadía, ¿no? Trabajar y experimentar un poquito con los textos de Shakespeare para contar otra historia que es original mía, pero solamente con sus textos, buscando en sus obras distintas escenas que puedan, digamos, tener una historia Claro, un poco pensada para esta época, con tanta peste, con tanta epidemia, claro, porque lo que con nuestro hiciste trabajo también, ¿no? ese trabajo es para que nos cuentes, un trabajo como arquitectónico, ¿no? Fuiste ahí quirúrgicamente seleccionando frases, y si no corregime, de diferentes obras de Shakespeare y armaste una historia. Sí, es exactamente eso. Y es, digamos, leer mucho o releer las obras de Shakespeare, volver a, digamos, indagar en toda su textualidad y ver qué frases y qué diálogos y qué monólogos podían, digamos, Claro, formar parte de esta historia, ¿no? Y sí, se cuenta una historia que es bastante, digamos, accesible porque es, digamos, una epidemia, un grupo de gente que se refugia en un convento y a partir de ahí, digamos, comienza todo un trajinar, ¿no? Traté de buscar textos dentro de su, digamos, de casi toda su obra, pero la esencia del espectáculo tiene que ver un poco con el humor, con la comedia,
Creo que hacía bien en estos momentos, sobre todo de apertura del teatro, darle al espectador un poquito de sonrisa. De distensión, claro. Exacto. Y bueno, con Shakespeare es poca la distensión, ¿no? Porque siempre nos tira frases que nos hacen todo el tiempo repensar, cavilar inclusive sobre nuestros propios pensamientos, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que es un trabajo con un gran grupo de actores que forman parte de la compañía, y músicos y bailarines, y eso también le da, digamos, un toque diferente, ¿no? Claro. Cuando, para seguir describiendo, ¿no? Como brindando imágenes de esto, uno ingresa al convento y en las galerías y en el jardín va como siendo parte de esta performance donde personajes shakespearianos o de la época, te pregunto, empiezan ahí a interrelacionarse cuidándose de una pandemia. Hay música en vivo, hay un laúd y una flauta traversa, o sea que el clima de cambio de época es innegable, porque ya entrar al convento propone eso, más los personajes y la música y los vestuarios. Sí, eso es lo que tiene el convento, ¿no? Ya el espectador cuando entra se sitúa en otro tiempo, digamos, vulneramos un poquito esa pared que pueda llegar a tener con respecto al espectáculo que viene a ver, lo coloca en otra situación y ya escuchar esas melodías y ver los trajes, el vestuario, todo lo coloca en una posición a favor de la obra, ¿no? Digamos, y también me parece que el espectador tiene ganas de ver teatro y eso también está bueno, ¿no? Porque así como nosotros estuvimos parados, ellos también, ¿no? Me parece que están un poco saturados de tanto audiovisual y Tanta bueno, pantalla, claro. claro. Fue Entonces, un año y medio de pantalla sin parar. claro, y la presencia del actor siempre tiene ese plus, ¿no? Y sí, después el público se sorprende con lo que va a Eso ver. te iba a preguntar, ¿cuál es la repercusión de la gente, no? Porque una cosa también es más o menos esperable, donde uno dice, bueno, hay algo de la convención teatral en la que entro a una sala, me siento, parece que me tengo que dejar el barbijo y no puedo hablar y me pongo a ver. Pero acá la propuesta es distinta, digo, transitan, se sientan, hay diferentes, digo, uno ve las fotos y hay diferentes niveles, hay ventanas, ¿no? Ahí te invita, es un poco más interactivo o por lo menos sorprende. ¿Cómo es la reacción? Sí, el espectador lo que hace es pasearse un poco por el jardín, después se sitúa en una especie de platea que armamos ahí en medio del pasto En con medio los del árboles pasto. también. Buenísimo. Sí. Y nosotros empezamos con este trabajo. este, yo creo que se descoloca un poco el público, ¿viste? Que eso también está bueno porque se sorprende, se descoloca y después empieza con la vuelta de tuerca que tiene la performance, comienza a entender todo, ¿no? Es como que le caen todas las fichas y ahí es Claro, donde empieza a disfrutar mucho, ¿no? Y me parece que también a reírse mucho. El trabajo claro. termina con cinco grandes monólogos muy conocidos de él, que también están hechos, como decís vos, de una manera sorprendente porque utilizamos también el edificio, ¿no? Claro, Por decir algo, ¿no? Julieta habla desde un balcón y esto es así. Entonces el claro. público lo ve. No es como si estuviera viendo una película, ¿no? Y Claro, es qué lo que... maravilla, porque justamente desde la convención teatral, si uno va a ver una apuesta, puede imaginar, hasta en el contexto más oficial, digo, con más recursos, bueno, un balcón. Acá hay un balcón, hay una Julieta con vestuario isabelino o afín, similar, diciendo esos textos en un balcón, digamos, en una tarde, ¿no? En el medio de un verde. Entonces, Y debe aparte es ser muy bien, como, porque nos toca también, ahora movimos un poco el horario, empezamos 5:30, ahora estamos 6:30. Entonces empezamos con la luz del día y vamos terminando el espectáculo ya con las primeras sombras, ¿no? claro, de la noche. Y eso también, el convento se viste porque se ilumina, hay antorchas, entonces se crea todo un qué ambiente lindo. que el espectador agradece, ¿no? Sí, sí, terminan muy contentos por ser digamos, no deja de ser una obra dentro del contexto clásico, ¿no? Que uno a veces le tiene miedo tanto a los clásicos. Bueno, el convento, durante estos 26 años que cumplimos ayer, 26 años, este, destaca esto, ¿no? El trabajo que hemos hecho con los clásicos a lo largo del tiempo. Bueno,
reabrir otra vez la sala después de un año y medio de estar, digamos, inerte, eso nos da a nosotros mucha fuerza, ¿no? A pesar de que Claro. nosotros no estuvimos inertes, ¿no? Porque estuvimos también generando una serie también basada en Shakespeare, se llama El Canon Shakespeare, y ahí también derivó esta performance. Los dos, tanto la performance como la serie, tuvieron la suerte de ganar un concurso que hizo el Instituto Nacional de Teatro sobre experiencias escénicas, así que vamos a estar apoyados económicamente y también con el auspicio del instituto con estos dos trabajos, ¿no? Que son muy importantes para la compañía porque, bueno, en este gran parate que tuvimos durante la cuarentena y toda la pandemia, pudimos gestar esta idea de hacer una serie pensando en Shakespeare, en un Shakespeare acá, en un Shakespeare en este lugar, un poco alimentando esa, digamos, esa fábula que escribió alguna vez La Nación en una nota que nos hizo al convento diciendo Shakespeare está bien y vive en un convento, ¿no? Y un poco desde Claro, ahí surgió, claro, qué bueno. a partir de ahí surgió un poco esta idea, ¿no? Claro, porque digamos, tanto el Teatro Convento como tu compañía, el Shakespeare es el autor que más hiciste, o Sí, está ahí peleado, de es los el clásicos es el que más de hice los con Molière, clásicos. ¿no? Entre Claro. Molière y Shakespeare, pero hicimos muchos clásicos, ¿no? Hicimos Tirso, hicimos Lope, hicimos cosas del barroco, hicimos espectáculos con textos del barroco. Bueno, eh, indagaste de Dostoyevsky en los últimos años también. y en los últimos años tuvimos eso, ¿no? La historia de Crimen y Castigo y de los hermanos Karamazov, eso también formó parte de los últimos años. Estábamos haciendo Crimen y Castigo cuando tuvimos que cerrar la sala, allá en marzo del 2020, y bueno, fue duro. Ahora vamos a ver si lo podemos reponer. Es una apuesta, digamos, donde hay mucho acercamiento, entonces todavía estamos con todas las antenitas abiertas, ¿no? Porque, bueno, la situación todavía no pasó. Por suerte bajó mucho, estamos todos mucho más distendidos, pero atentos ante Claro. cualquier cambio, ¿no? Eh, la serie, ¿no? Porque lo dijimos como al pasar, pero la serie le dio origen a la experiencia performática que están haciendo o la experiencia a la serie, digamos, Sí, ¿cómo? así como decís, nosotros armamos la serie, fuimos armando los guiones, ensayándola, cuando nos pudimos encontrar el año pasado, empezamos a buscar gente, bueno, todo esto es a pulmón, hacer series audiovisuales es una cosa muy cara, siempre, y en nuestro país más todavía, hay poca ayuda, ahora hay un poquito más, se está movilizando un poco todo esto. Sí, de ahí generamos la idea de hacer, digamos, un vivo, un poco para apoyar el lanzamiento de la serie, Claro. hacerlo de manera presencial, que el público pueda ver, y La tiene algo de la serie, no es la serie eso te preguntaba, la historia no es la misma, no es que van a ver no, una no es la versión misma, corta de un pedazo de la no, serie, no. no. Ok, Tiene el mismo contexto, la misma estructura, porque son textos de Shakespeare, está armado de la misma manera como está armada la serie. La serie son capítulos cuyos guiones están armados íntegramente por textos de Shakespeare, pero cuentan otra historia. Poco de claro, construir sus textos, ¿no? Y jugar un poquito con esto, ¿no? Como a él le gustaba también, porque él jugaba mucho con los textos, él tomaba ideas de muchos otros autores y digamos, las reversionaba de una manera tan fuerte que quedaron, ¿no? Quedaron claro. impresas a lo largo de los siglos. Eh, es llamativo y es sorprendente esto, ¿no? Como tomar la literalidad de los parlamentos, de los clásicos, tan clásicos, ¿no? Casi podríamos decir de lo más universalmente clásico teatral, como Shakespeare, y armar otra historia, pero con esas mismas líneas, ¿no? Como, ¿cómo imaginaste las historias, los personajes? ¿Cómo te imagino releyendo algún material y decir, no, por esto no lo va a decir una princesa, lo va a decir un mendigo, no, esto no lo dice un rey, lo va a decir un fraile, digo, como Sí, una especie de esquizofrenia, no sé, como creativa, ¿no? Impresionante. creo que tiene que ver con eso, ¿no? Fue todo prueba y error, ¿no? Armar, digamos, un guión con la historia, tenerlo, inclusive, digamos, teclear los diálogos, ¿no? Tener los diálogos con mis palabras y después
eso, buscarlo en las obras, que es un trabajo monumental. Y a veces al revés, a veces voy encontrando parlamentos en las obras que me interesan y Lo los voy agregando, marcas, claro, y claro, los después voy decís marcando y esto. los voy agregando. Sí, es un trabajo, primero que es, para mí es totalmente un placer, ¿no? Releer obras que leí hace mucho tiempo y que siempre releo, ¿no? Porque es un poco el material y en lo que trabajo, ¿no? Que son los clásicos, y sobre todo en Shakespeare, ¿no? Pero tener esa posibilidad de poder jugar con sus textos, sacarlos de contexto, es, es algo muy, es Claro. algo muy lindo, ¿no? Es como que fluye algo, es como que él nos acompaña en esta historia, ¿no? Y eso está bueno. Recién hablábamos con Pilar Ruiz, que también está dirigiendo y escribió y sobre, digamos, armó una historia, una versión de Romeo y Julieta, y un poco también la intención de encontrarnos en este programa de hoy con ustedes dos, en algún punto tomando riesgos, y recién hablábamos con Pilar eso, ¿no? Como de alguna manera uno toma un riesgo al hacer algo con estos materiales. Puede ser un riesgo más desde lo estético, puede ser un riesgo más desde lo conceptual, desde lo escénico, en fin, el punto es, eh, y te pregunto, ¿qué es lo que tienen los clásicos? ¿Qué es lo que vos comprendés que tienen estos autores? O si querés lo circunscribimos en Shakespeare, que de alguna manera son fuente, ¿no? Como tan vasta para poder hacer, como veíamos recién, una versión marginal en verso, estilizada, que sucede en una villa, y también una recreación dramatúrgica, pero con personajes de época un poco más cerca de lo epocal, digamos. ¿Qué es lo que sucede con estos autores? Creo que lo que pasa con Shakespeare y creo que pasa con muchísimos autores del teatro clásico que logran captar o plasmar algo que está en el ADN de la raza humana, ¿no? Es algo que no va a cambiar, porque uno lee esas obras y muchas veces he escuchado a tantos espectadores, inclusive gente, digamos, muy preparada, decir que, bueno, es como que el mundo no avanzó, la humanidad no avanzó porque son los mismos problemas. Y digamos, no estoy tan de acuerdo. Lo que hacen los clásicos es captar cosas que van a existir siempre en el alma humana, ¿no? Tengamos más, indudablemente que el mundo avanzó, indudablemente que el mundo de hoy no es el mundo que vivió Shakespeare, desde ningún punto de vista es igual, pero hay cuestiones que nos pasan, alegrías, tristezas, amores, desamores, que están en nuestra, En la esencia de ser humano. claro, están en nuestra sangre, en nuestras venas, apenas abrimos los ojos. Shakespeare dice en Lear que uno nace y nace en un, digamos, da a luz a dentro de un manicomio, ¿no? Es como que ingresa a un manicomio cuando uno nace, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿no? Y me parece que uno ingresa a un mundo que tiene que empezar a conquistar, a conocer. La vida es tan breve y uno a veces piensa que es eterno, ¿no? Y esa eternidad también uno la palpa en estos textos, ¿no? Me parece que esa es la gran trascendencia que tiene, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, Shakespeare trabajó temas, uno habla de reyes, pero siempre tocó el tema de la familia, ¿no? Que también es como el núcleo esencial de la sociedad hoy y hace 1000 siglos atrás, ¿no? Los vínculos, Tiene las que ver con relaciones. eso, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que eso va a seguir, ¿no? Es como Claro. inmortal. Hoy tenemos, digamos, un teatro un poco más, digamos, más colocado dentro de la sociedad que nos toca vivir, ¿no? Los clásicos tocan estos temas que trascienden, digamos, la Claro. coyuntura, ¿no? Trascienden, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que a mí me enamora de los clásicos y creo que es la esencia de los clásicos y por eso los clásicos se siguen haciendo en todo el mundo, no, no paran. Y te animás a vaticinar, digo, seguirá pasando, digamos, dentro de esta mirada que proponés que no tiene que ver con la evolución, que es súper interesante, digo, no es una cuestión de evolución, sino al revés, es que el clásico propone algo de lo esencial. Entonces, no digamos, hay algo que va a pasar siempre, que en un momento Exacto. se va a celebrar el milenio shakespeariano, digamos, no los 400 años. Y tiene que ver con eso, exactamente, Luciano, tiene que ver con eso porque el hombre me parece que este, deja su marca en los textos de Shakespeare, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que Shakespeare pudo captar eso, ¿no? No solo de él, sino de todos los personajes. Los personajes de Shakespeare tienen una humanidad, como los de Molière, como la de la mayoría, ¿no? De los, qué sé yo, la tríada de española, Lope, Calderón, Tirso. Toda esta gente supo, digamos, juntar en sus personajes algo que trasciende al momento, ¿no? Más Claro, allá del cuentito, ¿no? El cuento es aparte, ¿no? Porque si vos ves la relación de Hamlet con su madre, sí, es en Dinamarca, en una época medieval, con un contexto de reyes, pero es un problema que puede tener una madre con un hijo hoy, ¿no? claro. Es esta misma historia, ¿no? Es esta misma historia. Por eso también quizás ella pueda hacer Romeo y Julieta en un contexto que se da, ¿no? Claro. Romeo y Julieta se repite y porque es tan Vi- popular, se claro, repite. ella, claro, recién Pilar nos decía como algo de el apasionamiento y el cuerpo deseante de los adolescentes, digamos. No, no tiene época y no va a tenerla, ¿no? ¿No? Y es la esencia de la, digamos, de la obra, ¿no? Es la esencia de Romeo y Julieta. Eso, ¿no? Y me parece que esa, digamos, esa trama que Shakespeare armó se repite en cualquier clase social y en cualquier tiempo, ¿no? Se repite. Claro. ¿Qué opinas de esto? Viste que ahora, ¿no? Por lo que me compartís, pienso, los griegos hablaban del patos, ¿no? Y del padecer, como casi una acción inherente al ser humano. Y uno cuando también piensa en clásicos o en Shakespeare, que nos convoca hoy, digo, hay algo de las pasiones, ¿no? Que están ahí a flor de piel. Y ahí quizás es esa comprensión, puede ser que vaya por ese lado, que en algún punto estos autores comprendieron cuál es ese patos, cuál es ese padecer, esa pasión, no solamente desde lo negativo, sino como las pasiones que nos movilizan en la vida, como que hay algo que eso es lo que se termina traduciendo en el mensaje, más allá de lo estilístico, ¿no? Del verso español o del verso específicamente isabelino o de las temáticas de la época, digo, hay algo de los personajes y su padecimiento y sus pasiones. Totalmente, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con haber captado esa, bueno, los mismos griegos colocan también en sus personajes mucho esto, ¿no? Juega mucho el destino, juega mucho esta, esta historia de los dioses que ellos armaron y que se trasladan un poco a la tierra, ¿no? Porque las personas empezamos a vivenciar estos mitos increíbles de la época tan lejana para nosotros como puede ser el mundo griego, ¿no? Claro, Y Shakespeare también parece muy lejano, sin embargo cuando uno se adentra en estos textos, no, la pasión está, ¿no? La pasión por la vida, lo difícil de la vida, el amor, el desamor, esta cosa de generar energías positivas y negativas todo el tiempo, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Digamos, generando cosas que a veces van por un camino y a veces van por otro. claro, Yin y Yang, ¿no? Esta cosa de que no somos ni santos ni somos diablos, ¿no? Somos una mezcla. Vamos eligiendo, ¿no? Vamos eligiendo el camino. Y me parece que al elegir el camino uno va acertando y se va equivocando, que me parece que es lo que sucede en en las obras, ¿no? Sobre todo en Shakespeare, ¿no? En cualquier obra, pero en Shakespeare se nota mucho esto, las consecuencias de tomar decisiones, ¿no? Buenas o malas, y uno ve las consecuencias en sus obras. Y eso realmente es como que impacta, ¿no? claro. Uno te escucha y o a mí me pasa que digo, bueno, cualquier persona podría acceder a percibir esto que planteas, que tiene que ver con la comprensión misma, o por lo menos parte de la comprensión del ser humano. Digo, todavía existe esto de la reticencia al clásico desde el público, no desde el sector, desde los colegas, sino como desde el público. ¿Sentís que hay como una cosa del estigma que en algún momento heredó el clásico de que ya está antiguo, que aburre? Eh, Porque uno te escucha y dice, sí, claro, está buenísimo, digo, es lo mismo que trata una serie televisiva. En el buen sentido lo digo, ¿no? Como justamente estamos hablando de lo mismo con un lenguaje diferente. ¿Sentís que el público está más accesible a este tipo de reflexión y de teatralidad? Yo ¿O creo que todavía hay que combatir? no, yo creo que el público siempre es muy accesible, ¿no? Yo en la experiencia que tengo, al menos siempre voy a hablar por mi experiencia, en 26 años en el convento,
y haber trabajado con distintos públicos y con colegios y con secundarios y con Y cine afuera infantil. también, porque recordemos que Claro, también que viajaste un montón y pudiste presentar tus trabajos afuera sí, bastante. tanto en América como en Europa, sí, pero son diferentes las visiones, ¿no? Acá, digamos, hay como una mala prensa con respecto del clásico, pero me parece que viene más de los productores que son los que tienen que poner el dinero y quizás no vean. No quieren bancar Claro, obras tan caras. claro, Sí. claro. Y sin embargo el público no, el público me parece, qué sé yo, si alguien pone Romeo y Julieta lo va a ver. Es decir, yo he tenido grandes sorpresas, poner Hamlet, poner Macbeth y haber hecho estas obras, el público venía y algunos nunca habían visto teatro, otros nunca habían visto clásicos y la gente se sorprende. Obviamente que tiene que ver cómo está hecho, de qué manera lo ves. Creo que el clásico no sirve si uno no lo coloca para las audiencias contemporáneas. No, estamos hablando a gente digamos, de este siglo, no estamos hablando, Claro. ¿no? De gente de otro siglo. Ese es el sentido que tiene que tener el clásico, ¿no? Cómo está hecho, de qué manera. Por eso también sobre los clásicos se hacen tantas experimentaciones, algunas muy buenas, otras muy malas. Pero lo interesante es que se hacen, ¿no? Se trabaja mucho con el clásico y en el ámbito independiente. Por eso en el ámbito profesional es muy poco lo que se hace con respecto a los clásicos. Todo lo contrario en España o en Inglaterra o en la misma Estados Unidos se trabaja muchísimo con los clásicos, ¿no? Y digamos, hay compañías que viven de los clásicos y eso también, digamos, tiene que tener otro contexto. Nosotros mismos no hacemos teatro nuestro, ¿no? Acá es muy difícil que se haga Claro, claro. teatro argentino de los años 20, de los 30, del 40, es muy difícil, ¿no? Es como que Argentina o Buenos Aires trabaja mucho con lo que es la experimentación, ¿no? Este mundo que es muy interesante, y después trabaja, bueno, con un teatro un poquito más burgués, ¿no? Que va, digamos, a entretener y nada más, o a divertir y nada más. ¿Con eso te referís al teatro más comercial o al Más oficial comercial. también? No, el oficial intenta muchas cosas, pero el oficial siempre está teñido con, digamos, por la política, ¿no? Y dependerá quién digamos, dictamine hacia dónde quiere llevar, digamos, el rumbo cultural del país, ¿no? Yo creo que los teatros oficiales son importantísimos porque si un teatro oficial no puede montar, que sea Hamlet con más de 20 personajes, y bueno, y lo hace quizás una compañía de teatro independiente, no con veintitantos personajes, sino lo hará con 8, con 10, pero se animan, ¿no? Y si una compañía lo puede hacer, ¿cómo no lo pueden hacer los teatros oficiales? Que sí, de hecho se hace, y eso a mí también me alegra, ¿no? Ahora se está haciendo, por ejemplo, en San Martín una versión trans de Siglo Don de Oro Gil, Trans. Sí. y es una versión de Don Gil de las Calzas Verdes, que es una obra de Tirso de Molina. Y es muy interesante todo ese trabajo. Me parece que la calidad, digamos, del vestuario, de la iluminación, todo eso, todo lo que conlleva ser un espectáculo teatral, está buenísimo que lo haga digamos, el ámbito oficial, ¿no? Porque el ámbito privado no lo va a hacer porque va a perder dinero y el ámbito independiente no tiene los medios, ¿no? Como para acceder, digamos, a producciones tan costosas. Hay Claro. que hacer, hay que hacer 20 trajes, ¿no? Del Renacimiento, no, no es Sí, algo barato. o las espadas, la Claro, utilería, claro, los decorados, ¿no? Porque no es que es la casa que armamos con, bueno, pongo la mesa yo, trae tus sillas, hay que armar claro, el palacio, claro. ¿no? Hay que armar Que las está todo bien, iglesias, porque también se puede hacer, ¿no? Se puede hacer con un escenario totalmente, digamos, más de batido. cámara. Sí, un teatro en cámara se puede hacer perfecto, cualquier clásico. Eh, pero tiene que ver con, digamos, que uno puede hacer, puede tener estos juegos desde el nivel oficial, porque, bueno, cuentan con un presupuesto como para hacerlo. Claro. En el ámbito independiente jugamos más con esto, ¿no? Con cambiar las estructuras, hacerlo más trabajos de cámara, que eso también está bueno, porque siempre el trabajo de cámara lo que hace es realzar mucho el trabajo del actor y eso está bueno, no hay otra cosa en el escenario que el actor. Nosotros Trabajo de trabajamos, cámara, aclaremos que no nos referimos a la cámara de filmar, sino no, como no, a un escenario más despojado, más ¿no? despojado, Donde con la cámara negra o lo que tengan, pero es un trabajo, casi sin escenografía, poca utilería y todo el desarrollo actoral en escena.
Un trabajo que nació en la posguerra acá, pero ya venía, que los griegos trabajaban en cámara, pero no tenían nada, salvo grandes coturnos, grandes túnicas y máscaras. Después no había escenografía. Y el texto, ¿no? Ahí está la Ah, preponderancia del texto. y el teatro isabelino un poco también, ¿no? No trabajaban con escenografía como vino después, ¿no? Eso es más de un teatro más cercano, ¿no? Claro, mirá cómo de repente se convirtió en una clase de historia del arte. Está buenísimo, igual, está buenísimo. Te quiero preguntar esto, ¿no? Como que también lo hablábamos recién en la entrevista anterior, digo, en función de cómo uno se vincula, cómo te vinculas con el clásico, ¿cómo haces para encontrar tu propia identidad en ese lugar, ¿no? Como en las versiones, en las búsquedas, en las experimentaciones que planteás, pero digo, con el paso de estos 26 años, ¿sentís que fuiste encontrando una propia identidad en esas fuentes? Sí, creo que, es decir, no hay nada que yo me haya propuesto, ¿no? Fueron cosas que empezaron a surgir, se empezaron a establecer y cuando estaban ya muy establecidas, yo las empezaba a romper, ¿no? Otra vez quería tener, digamos, el terreno baldío, ¿no? Para volver a construir y después cuando veía que algo se podía quedar fijo, volver a romper, ¿no? Yo creo que sí, en 26 años es innegable la evolución, al menos de mis puestas, siento esa evolución, me parece que también está bueno. Eh, sí, la identidad la vas encontrando, ¿viste? Esta es una carrera que si vos explicás mucho cómo lo haces y qué haces, yo no creo mucho en esas cosas, ¿no? Me parece que un artista Como trabaja. que deviene, como que es algo que Ah, sucederá, decís, no es algo que ah, uno se propone. y aparte no sé si lo puedo explicar tampoco, ¿no? Si Claro. me pasó esto, porque yo mismo me lo pregunto a veces, ¿cómo hice esta escena? ¿Cómo puse esta escena? Y salió, qué sé yo, en ese momento en el trabajo, viste, bueno, vos y yo lo Bueno, hemos vivenciado mucho, así que claro. Bueno, en algún momento tenés que hacer, viste que ahora se está llevando adelante una retrospectiva que se suele hacer regularmente, ¿no? Como creo que ahora dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, sobre Mariana Chaud, ¿no? Retrospectiva de Mariana Chaud. Bueno, en algún momento te tenés que animar a la retrospectiva Martín Barreiro y, digamos, de alguna manera revisar ese recorrido, ¿no? sí, estaría bueno. ¿Te Sí, gustaría? sí, me encantaría, sobre todo porque hay muchos trabajos que quedaron, digamos, ahí, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Anclados muy fuertes y en el recuerdo y en la piel y en la sangre y entonces esos trabajos está bueno recuperarlos. Quizás no con la misma estructura, quizás no con las mismas sensaciones. Me parece que, no, yo hago digamos, pocas reposiciones de obras. Me gusta arrastrar una obra y también veo cómo evoluciona. El Avaro lo hicimos casi 10 años y ha cambiado infinitamente desde cómo se estrenó a cómo lo hicimos, qué sé yo, antes de la pandemia en Brasil, que nos invitaron para llevar a El Avaro, la llevamos y fue contundente y era otro idioma y la gente entendió todo, si bien se parece el portugués, el castellano, pero entendía los pequeños gags, esos que están encerrados y Claro. sí, pero la evolución ya fue grande, ¿viste? Nosotros mismos fuimos descubriendo cosas en los textos y en la manera de interactuar con el espectador, ¿no? Sí, así me ha pasado con muchas obras. En Crimen y Castigo también llevaba 5 años y evolucionó mucho a pesar de tener una apuesta muy rígida, pero también evolucionó porque los actores también tenían que comprender que gran parte de la obra iban a usar, digamos, ese costado de bailarín que tenemos todos los actores, ¿no? Los actores somos bailarines, cantantes y actores, ¿no? Es como una mezcla, ¿no? Tenemos que jugar en esas tres patas, ¿no? Todo el tiempo. Y Crimen exigía mucho el movimiento, ¿no? Exigía que el actor se convierta en un bailarín y bueno, sin dejar, digamos, el personaje llevándolo, ¿no? Entonces Claro. es una tarea fuerte, ¿no? Es una tarea fuerte. Estamos charlando con Martín Barreiro, él es actor, director, dramaturgo, lleva adelante Teatro El Convento, como te estamos contando, 26 años de historia, de recorrido, sobre todo con repertorio clásico, con experiencia aquí, pero también en el exterior, y están presentando Shakespeare, la performance,
o en francés, como lo quieras decir, lo importante es una experiencia que por lo menos estamos conociendo, te va a llenar de sentidos, ¿no? Porque entras primero a un edificio del año 1600 y te vas a encontrar con personajes con unos vestuarios y con todo un aire de época que te va a trasladar también con música en vivo, de un laúd, de una flauta traversa, es una gran propuesta. ¿Hasta cuándo, Martín, van a seguir haciendo funciones de la performance? Seguro, seguro hasta fines de noviembre, esa es un poco la idea, porque el público reaccionó muy bien al espectáculo, bueno, están viniendo, que eso también es interesante y es esperanzador. Nosotros en el ámbito independiente luchamos mucho para que el público venga, ¿no? Por lo general las experiencias en el teatro independiente son duras, Más ¿no? de reme, decís, como más de trabajo ahí Ah, artesanal. ah, la suerte que tenemos nosotros es que tenemos una sala, como compañía tenemos una sala, todo lo que hacemos lo estrenamos, todo lo que hacemos se pone en escena y dura mucho tiempo y trabajamos con mucho público, con poco público. La idea es estar siempre presentes. Viajamos mucho también, la pandemia también paró todo eso, pero bueno, hay que esperar y tener fe de que todo eso va a seguir, ¿no? Va a volver a empezar. Antes de terminar, bueno, voy a tirar la data, pero te quiero hacer hay como unas mini preguntitas. Esto entonces lo podés ver los sábados a las 18:30. Cambiaron el horario, así que ahora empieza el buen clima, es súper ameno estar todavía en ese horario. Esto lo podés ver en Reconquista 269, en pleno microcentro, 2 cuadras de Plaza de Mayo, tenés todos los subtes que te llevan, enfrente del Banco Central. Y, como te digo, los sábados a las 20:30 hasta noviembre, decís, Martín, que van a estar. Quiero nombrar el elenco, eh, así por orden de aparición, para que nadie piense nada. Graciela Noemí Robero, Rodo Acecas, Rita Azuar, Claudia Benavides, Lilia Cruz, Samira Murad, Laura Perillo, Mayra Nerea García Jiménez. Mirá todo el nombre que se Mayra agregó. tiene mucho nombre. Mayra Nerea García Jiménez, Flavia Carlucci, Graciela Matea Molinato, mucho doble apellido manejás en el elenco, Mimi Sí. Ferraro, Matías Sass y Pam Morrison. Los músicos en vivo que tanto te contamos son Antonio Pietro Nave y Patricio Bo. Los textos, y esto está buenísimo también volver a recordar, son de William Shakespeare, pero en la dirección, la adaptación y la puesta en escena de Martín Barreiro. Martín, ¿qué autor todavía no trabajaste y te dan ganas de trabajar? Lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, lo que pasa es que no haya trabajado, quizás Oscar Wilde, me Oscar gustaría Wilde. hacer algo de él. Sí. Ok. ¿Cuántas veces suponés que leíste Hamlet? Tira un número. No, y 50 veces es poco, 50 veces. muchísimo. Porque Impresionante. la leí muy chico, eso hay que explicarlo. La leí muy chico y la releo cada tanto. Imagínate que ya no tengo 20 años. Entonces, en todo ese proceso, he leído, releo mucho, a veces no la obra entera, sí capítulos, sí, muchísimo. Me encanta a mí hacer este trabajo, ¿no? Porque también suscita ideas, ¿no? Claro. Y se va actualizando la misma lectura que uno hace a los 20 que a los 30 o en algún otro momento de la vida. Exactamente. Eh, ¿Qué obra de Shakespeare decís ya le voy a entrar? Todavía no, pero le tengo ahí que todavía. Capaz que no, me decís, no, Luciano, cumplí con todas, pero ¿cuál ahí todavía la tenés pendiente Y de bueno, William? todas las tragedias, digamos, históricas no hice ninguna, ¿no? Me gustaría, sí, hice una que es Ricardo III, pero me gustaría ser el rey Juan, me gusta el rey Ricardo, No, elegí uno, elegiste un rey. bueno, Enrique IV. Ahí va, Enrique IV. Cuarto. ¿Y a qué país que no haya sido decís quiero llevar esa apuesta a Enrique IV? ¿Qué fantasía tenés de llevar justamente la mirada argentina, occidental o latinoamericana al mundo? Puede ser mismo en la región o puede ser a dónde tenés la fantasía de ir a actuar que todavía no pudiste. Y estaría bueno ir a Estados Unidos con algo de Shakespeare, ¿no? Estaría bueno. Mercado, Que no lo mercado más hemos hecho todavía, que no lo hemos hecho hasta ahora. bueno, atente ahí, ¿mercado latino o con todo a todo trapo en No, el off-Broadway y que te pongan subtítulos y se las arreglen? sí, estaría bueno eso, ¿eh? Pero habría que conseguir eso, ¿no? Habría que conseguir, pero está Bueno, bueno.
Sí, El linda deseo, experiencia. el deseo ya está tirado al universo, Sí. así que seguramente va a suceder en algún momento. Fecha de salida de la serie, no, todavía no tenés, o si ya Y está. estamos ahí, estamos muy pronto. Todavía no quiero aventurar nada, pero bueno, estamos ahí, estamos trabajando duro. Vamos a ver. Sí, sí. Ok, toda la info entonces la encuentran en @Teatro El Convento y ahí te contactan, te reservan y se Sí, enteran del estreno de la serie y de próximos trabajos. sí, por todas las redes, estamos en Facebook, en Instagram, pero por Facebook pueden reservar, Ok, bueno, Facebook y también. ahí está toda la información. Que sigan los éxitos, que siga la experimentación y muchas gracias por tu tiempo, Martín Barreiro. No, gracias a vos, mi querido Luciano. Y así pasaba, claro, ¿cómo no te lo íbamos a presentar en un programa en el que es tan shakespeariano, Martín Barreiro, Teatro del Convento, averiguate todo porque podés ir a ver la performance, vas a ver la serie que van a presentar y proyectos que se vienen. Son las 19:36.